Desde 1970 nos hemos movido por un mismo impulso, la salud renal de toda Latinoamérica. Nos llenamos de orgullo con nuestros logros para construir la historia que nos identifica. Pero queremos que todos conozcan nuestra unión como región, para seguir sumando talentos y esfuerzos a nuestras raíces. Porque son nuestras raíces en cada país las que nos unen para ser como somos ahora. Presentamos SLAN, una sociedad para representar a todos los latinoamericanos, reuniéndolos desde el norte, pasando por las cordilleras y las playas hasta llegar a la Patagonia, para seguir cuidando su salud. Todos somos SLAN. Adelante, doctor Darío. Buenas noches con todos, bienvenidos a nuestro miércoles de SLAN, dialogando con expertos muy conocidos por todos ustedes. Le agradecemos mucho su participación y su apoyo para con SLAN. Hoy tenemos un tema muy interesante en relación a la terapia fundacional de falla cardíaca en la enfermedad renal crónica a cargo de la doctora Erika Llama. Y, por supuesto, teníamos que tener un gran especialista muy relacionado con el tema como moderador de este miércoles de SLAN, que es el doctor Juan Díaz. El doctor Juan Díaz es médico internista, nefrólogo, maestro en ciencias, especialista en síndrome cardiorrenal por la Universidad Castilla de la Mancha en España, con un fellowship en enfermedades glomerulares del Hospital Clínic de Barcelona. Él ahora está adscrito al servicio de nefrología del Hospital General de México y trabaja también en el Hospital GEA en la Ciudad de México. Juan Daniel, te doy el paso para que presentes a nuestra presentadora de hoy noche y la mejor de las suertes y muchos éxitos en su conferencia. Muy bien, muchas gracias, doctor Darío. Bienvenidos a toda la audiencia que nos ve en toda Latinoamérica. Y pues bueno, hoy es un día como todos los miércoles de SLAN, donde hablaremos de un tema muy importante dentro del espectro del síndrome cardiorrenal, pero para esto pues contaremos con una gran ponente a nivel Latinoamérica y experta en este tema, que es la doctora Erika Llama Mosquera. Antes de la presentación, quiero recordarles a todos que este webinar está siendo transmitido a través de la plataforma de Facebook en vivo, que podrán poner todas sus preguntas, dudas que vayan surgiendo durante la sesión en el icono de preguntas y respuestas y que podrán poner sus saludos de donde nos ven en el chat. Y finalmente, este webinar hay que recordarles que quedará grabado y que podrán verlo también posteriormente en la plataforma de YouTube, en la plataforma de la página web del SLAN, como también en la misma página de Facebook. Y bueno, sin más preámbulo, me permito presentar entonces a la doctora Erika Llama Mosquera, quien es médica internista y nefróloga de Bogotá, Colombia. Ella es parte del Comité Cardiorrenal de la Asociación Colombiana de Nefrología e Hipertensión Arterial, como parte también del Comité SLAN, y es nefróloga adscrita al grupo Keralty. El día de hoy, como ya bien lo comentó el doctor Darío, pues veremos el tema titulado como terapia fundacional de falla cardíaca en la enfermedad renal crónica. Un tema que sin duda va a ser muy interesante, será de gran provecho, ya que este tema, pues como habíamos dicho, forma parte de ese espectro de síndrome cardiorrenal, donde la enfermedad renal crónica, como sabemos, pues es cada vez frecuente en pacientes con insuficiencia cardíaca y viceversa, ya que esta falla cardíaca, pues es una de las principales causas sin duda de hospitalización, morbilidad y mortalidad en este grupo de pacientes. Y que actualmente y en los últimos años se han publicado una gran cantidad de estudios donde hay fuertes y consistentes evidencias que respaldan los beneficios sintomáticos y pronósticos de las diferentes terapias. Y pues bueno, para no hacer más preámbulo, pues le damos la bienvenida, doctora, y podemos iniciar. Gracias. Muchas gracias al grupo de SLAM, muchas gracias doctor Juan Daniel, doctor Darío, por esta invitación. Voy a compartir mi pantalla. Em, Ahí y está. bueno, agradezco, pues es la primera vez que estoy en este importante escenario. Muchas gracias a SLAM por invitarme a estos miércoles son de SLAM. Soy una auditora frecuente, pero es la primera vez que estoy aquí. La verdad es un gran honor para mí.
Y bueno, muchas gracias por poder hablar de este tema que me apasiona. Como nefróloga, pues hemos vivenciado el cambio del paradigma y la posibilidad de ofrecer a nuestros pacientes con enfermedad renal crónica tratamientos que antes eran poco posible tenerlos porque siempre existían las contraindicaciones o la falta de evidencia. Entonces creo que ha sido un momento maravilloso para la nefrología donde hemos tenido por fin moléculas que están cambiando el curso y bueno, pues vamos a hablar hoy de esta importante asociación entre enfermedad renal crónica y falla cardíaca. Bueno, aquí les muestro una hermosa diapositiva, nuestro riñón, recordándonos ahí la importancia y la asociación con la insuficiencia cardíaca. Para esta conferencia no tenemos un conflicto de interés, pero he sido conferencista para algunas de estas casas farmacéuticas y quiero empezar mostrándoles esta diapositiva. Es una publicación de una revista latinoamericana de archivos de cardiología de Perú, donde lo que hicieron fue revisar la evidencia de las publicaciones que se hacían, la asociación entre diferentes palabras, insuficiencia cardíaca y una segunda palabra. Y como vemos, esta es lo que se publica en Latinoamérica acerca de insuficiencia cardíaca y las principales asociaciones eran enfermedad ventricular izquierda, fracción de eyección, infarto del miocardio, y miren dónde está, y el tamaño de la letra nos habla de la frecuencia de la que se escribe la asociación con la enfermedad renal crónica. Entonces, este es un primer punto. Si bien es cierto la asociación, nosotros como nefrólogos la identificamos cada vez más frecuente, tal vez en la literatura y en la evidencia y en los tratamientos todavía tenemos mucho que aprender y mucho que explorar. Y para eso quise traerles un caso clínico, tal vez una persona que tuve hospitalizada hace unos pocos días, un hombre de 78 años con una insuficiencia cardíaca conocida, con una fracción de eyección reducida de 35% y las dos comorbilidades más frecuentes que vemos en nuestro día a día, que adicionalmente tiene un compromiso en su función renal con una enfermedad renal crónica en un estadio 3B y un grado 2 de albuminuria. Esa persona había estado hospitalizada en un evento previo, aproximadamente 2 semanas antes, donde tuvo una elevación de la creatinina hasta 2,3 y una hipercalemia, por lo cual a su egreso suspendieron la mayoría de sus tratamientos que venía tomando para la insuficiencia cardíaca, sacubitril, bisoprolol, empaglifosina, y no se dio la indicación de reiniciar. La persona vuelve y se hospitaliza, esta vez por una falla cardíaca descompensada, que pasa del momento de deshidratación agudo hace 2 semanas a un estado congestivo con disnea, casi en anasarca, y solicitan el concepto por nefrología. Entonces aquí hay varios puntos que quiero que tengamos en cuenta y que vamos a resaltar durante la revisión, y son ese hecho de que hay una falla cardíaca con una fracción de eyección reducida, con una enfermedad renal crónica ya instaurada y que tuvo un evento previo de descompensación con una elevación y un episodio de lesión renal aguda. Y es muy frecuente que este tipo de personas y de pacientes que se han descompensado necesiten esa intervención y un concepto de un especialista como nosotros, cuando ojalá nosotros pudiéramos transmitir la confianza y seguridad para que este tipo de tratamientos se reinicien y no se suspendan y nos veamos enfrentados cada vez menos a situaciones como estos. Para nosotros es muy fácil clasificar este paciente, ya sabemos que tiene un estadio 3B A2, y si miramos pues la asociación que va a tener con una de las patologías más frecuentes, que es la falla cardíaca, pues vemos que tiene un alto riesgo asociado a ese estadio de insuficiencia cardíaca, de enfermedad renal crónica. Y esto lo tenemos pues de nuestra conocida clasificación de la enfermedad renal crónica. Entonces, este paciente de base ya tenía un riesgo de tener enfermedad renal crónica y asociado a eso todas las complicaciones asociadas que puede tener por la misma enfermedad. Entonces, si nosotros lo tenemos claro, porque a veces es tan difícil que se tenga en cuenta ese riesgo, esa comorbilidad y esa necesidad de intervención en personas como esta paciente que cursó inicialmente con una falla cardíaca, que tuvo una agudización de enfermedad renal crónica y reingresa por un nuevo estado congestivo. Entonces, para poder revisar un poco esa asociación y esa importancia de esta
de esta complicación cardiorrenal, les propongo este itinerario. Empecemos hablando un poco acerca de la epidemiología, las implicaciones que tiene la insuficiencia cardíaca en la enfermedad renal crónica, cómo es ese impacto de la función renal en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca y qué estrategias podemos implementar desde la nefrología para lograr que nuestros pacientes tengan un adecuado tratamiento. Y al final quisiera que revisáramos ese protocolo de del día enfermo, que me parece tan importante tenerlo en cuenta, principalmente para tener que evitar tanto hospitalizaciones como suspensiones a largo plazo de tratamientos que tienen una importante evidencia de mejoría y de desenlaces importantes en nuestros pacientes con enfermedad renal crónica. Hablemos un poco de la epidemiología. Hablemos primero de falla cardíaca. La insuficiencia cardíaca es considerada como una de las pandemias del siglo XXI. Se estima que entre 1 y 2% de los adultos tienen o pueden tener algún grado de insuficiencia cardíaca, tanto en todo el espectro de la misma, ya sea la fracción de eyección preservada o reducida. 63 millones de personas en el mundo viven con falla cardíaca. En Estados Unidos, 1 millón de personas cada año se diagnostica con esta enfermedad. En Latinoamérica no tenemos unos registros muy fidedignos. En nuestro país, en Colombia, tenemos el registro de Recolfaca, donde se estima que hay una prevalencia de 2,3% y vemos que al igual que en todo el mundo, las principales patologías son las mismas que van a estar asociadas con la enfermedad renal crónica: diabetes, hipertensión. La cardiopatía isquémica es una importante causa de insuficiencia cardíaca y hay una posible relación también de causalidad con la insuficiencia renal crónica. Si miramos desde nuestra parte, la enfermedad renal crónica sabemos que puede estar afectando hasta el 10% de la población. Para Latinoamérica estimamos un poco mayor, 13,5%. Puede afectar a personas de cualquier edad y raza. Mayor prevalencia en los estadios tempranos en mujeres, en los estadios más avanzados en hombres, y conforme está envejeciendo la población, pues es más frecuente y se estima que hasta la mitad de las personas de más de 75 años pueden tener enfermedad renal crónica. Miren algo de la información de cómo se comporta la insuficiencia cardíaca en Latinoamérica. Como les digo, no tenemos incidencias y prevalencias oficiales a lo largo de la región. Los factores de riesgo van a ser comunes a los otros factores de riesgo, identificando además otras dos causas muy importantes, que son la enfermedad de Chagas y posiblemente la pobreza y la falta de acceso a los diferentes sistemas de salud puede ser también un importante punto o situación que empeore la situación de la enfermedad cardíaca congestiva en Latinoamérica. Las estadísticas en aumento por el envejecimiento de la población. Aquí vemos algunas de las incidencias. En Brasil tenemos esta incidencia: 199 a 100.000 personas año. En Colombia algunos datos: 165 a 205 por cada 100.000 habitantes. Y se estima que la prevalencia puede estar entre el 1 y 2%. Esto lo vemos todos los días. Estos pacientes tienen un alto riesgo de hospitalización, hasta 1/3 se pueden estar hospitalizando, y la mortalidad puede ser tan alta, como ahorita lo vamos a ver, principalmente cuando ya han tenido un evento de hospitalización, entre el 12 y el 20%, y mayor si tienen enfermedad de Chagas o cardiopatía isquémica asociada. Y si juntamos las dos situaciones, entonces esto lo conocemos y lo vivimos claramente. Tenemos esa gran frecuencia de la insuficiencia cardíaca, esta frecuencia de la falla cardíaca, perdón, de la enfermedad renal crónica, que se estima entre alrededor del 10% en los adultos, de la insuficiencia cardíaca alrededor de 2%, y cuando se combinan se estima que la mitad de los pacientes con insuficiencia cardíaca van a tener enfermedad renal crónica. Y solo miramos desde el otro punto, hasta un 20% de los pacientes con enfermedad renal crónica van a tener insuficiencia cardíaca. Desde donde lo veamos, creo que el punto a remarcar es que son dos patologías que tienen alta posibilidad de que las encontremos, y mucho más nosotros como nefrólogos vamos a encontrar esa importante asociación, y por eso debemos tener muy claro todos esos beneficios de esa terapia fundacional que ha cambiado el curso y la evolución de los pacientes con insuficiencia cardíaca.
Miren aquí algunos datos de lo que pasa con nuestros pacientes con insuficiencia renal crónica avanzada en diálisis. Como lo vemos y lo conocemos e identificamos, las principales causas de mortalidad de nuestros pacientes son las relacionadas con enfermedades cardiovasculares. Entonces aquí vemos en verde arritmia y paro cardíaco, enfermedad coronaria, falla cardíaca, enfermedad cardiovascular arterial periférica u otras condiciones cardíacas, y eso dan cuenta casi de la mitad de las situaciones de mortalidad asociadas con nuestros pacientes con enfermedad renal crónica en fases avanzadas. Entonces, definitivamente la asociación la conocemos y ya desde el 2003 incluso se tiene toda esta hermosa clasificación donde nos están diciendo todos los tipos de ese síndrome y enfermedad cardiorrenal, en donde independiente cuál sea el órgano que falló en forma primaria, va a afectar la función del otro. Y entonces conocemos de eso hace más de 20 años. Sin embargo, al momento de ofrecer los tratamientos a los pacientes, particularmente si tienen una función renal reducida, nos encontramos con que no se ofrecen los tratamientos en las dosis, la titulación y la frecuencia necesaria para que nuestros pacientes tengan ese mismo beneficio que podrían tener personas con función renal mejor. Entonces lo tenemos muy claro, sabemos claramente esa interrelación, conocemos la interrelación directa, sabemos que son personas que tienen una alta frecuencia de hospitalizaciones, de demanda de servicios, conocemos estos números de la insuficiencia renal asociada a la falla cardíaca y de la falla cardíaca asociada a la insuficiencia renal, y que claramente uno de los órganos alterado va a deteriorar la función del otro. Y si miramos entonces cuando tenemos la comorbilidad, van a confluir esos factores tradicionales y no tradicionales que llevan al deterioro de la misma enfermedad renal crónica y paralelamente al deterioro de la insuficiencia cardíaca. Entonces aquí vemos algunos de esos factores de riesgo tradicionales cardiovasculares que conocemos: dislipidemia, hipertensión, tabaquismo, activación anormal del sistema de renina, angiotensina, aldosterona, el estado crónico de inflamación que tienen las mismas condiciones que van a producir enfermedad renal crónica, más todos esos factores no tradicionales que también van a deteriorar la insuficiencia cardíaca, que son anemia, alteraciones del metabolismo del fósforo, calcio, el estado urémico, la inercia terapéutica y la falta de información y tal vez guías más claras que nos indiquen el beneficio de estos pacientes. Y por eso nuestros pacientes, cuando tienen ese grado de insuficiencia renal, pues van a ser expuestos a esa situación de decir alto riesgo de utilizar X o Y tratamiento, o no hay evidencia en el uso o el beneficio. Entonces, muchas veces nosotros desde la nefrología pensamos solo en cuidar y preservar esa función renal, y a veces la situación es evitar usar ese tipo de tratamientos. Sin embargo, es muy claro que lo que hoy se conoce como terapia fundacional y esos 5 pilares de tratamiento van a permitir no solo que se mejore la función cardiovascular y la función cardíaca en la falla cardíaca, sino que paralelamente veamos todos esos beneficios igualmente en la función renal y en general en la calidad de vida y el evitar hospitalizaciones de nuestro paciente. Esto es lo que se ha planteado en algunos desde el punto de vista de la cardiología, pensar solo en el corazón. Y de cierto modo nosotros como nefrólogos hemos tenido que aprender un poco todos esos efectos fisiológicos que van a tener los diferentes medicamentos en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, que van a tener una afectación tanto en la tasa de filtración glomerular, que si no los conocemos vamos a enfrentarnos a posible necesidad o considerar suspenderlos. Entonces a mí este artículo siempre me ha llamado la atención el nombre, que cuando tenemos una alteración de la función renal en falla cardíaca, trate el corazón, no piense en el riñón. Creo que en gran parte tenemos que pensar así. Si mejoramos la función cardíaca y favorecemos que los pacientes se beneficien de todos esos tratamientos con impacto cardiovascular, paralelamente vamos a ir mirando cómo se va mejorando la función renal. Aquí un resumen de todo lo que les he contado: cómo esta comorbilidad cardiorrenal tiene un mayor riesgo de mortalidad. Vemos algunos números.
la importante posibilidad de descompensarse. Si ya un paciente se descompensó en los primeros, una vez, tiene una alta posibilidad de descompensarse en los siguientes 1, 2 o 5 años. Y como esa persona, si ya se descompensó por la falla cardíaca, tuvo la necesidad de hospitalizarse, puede fallecer en los 2 meses en una proporción del 10%, en los siguientes 2 meses, o en el 50% en los siguientes 6 meses. Entonces, realmente la asociación de descompensación de falla cardíaca y enfermedad renal crónica tiene una importante implicación en morbilidad, mortalidad, que como nefrólogos debemos conocer muy bien. Aquí vemos algunas otras estadísticas. Es claro que si nuestros pacientes tienen una tasa de filtración glomerular reducida, tienen más probabilidad de esas complicaciones cardiovasculares y mortalidad y muerte. Perdón, mortalidad y riesgo de hospitalizaciones. Entonces, estos son algunos datos del estudio Everest con tolvaptan, en donde a diferentes tasas de filtración glomerular, miren cómo claramente, si tenemos más disfunción renal, nuestros pacientes tienen más riesgos de ese desenlace cardiovascular compuesto de muerte y posibilidad de hospitalizarse. Y si a eso le sumamos o vamos un poco más allá, pacientes en diálisis, esto es una publicación de un análisis de estadísticas de Estados Unidos, de pacientes con insuficiencia cardíaca en diálisis, como el tener un evento de descompensación por edema pulmonar o sobrecarga hídrica, así ya esté en diálisis, aumenta el riesgo. Entonces, como mucha información que nos hace pensar que nuestros pacientes estén en el peso seco adecuado. Y bueno, ahorita vamos a hablar un poco de qué tratamientos podrían tenerse. Entonces, bueno, ya lo he desglosado en parte acerca de esa importante asociación entre la insuficiencia cardíaca congestiva y la enfermedad renal crónica. Aquí tenemos algo más de todos esos factores de riesgo tradicionales y no tradicionales. Entonces, conforme avanza la enfermedad renal crónica en los diferentes estadios, van apareciendo todos esos fenómenos que ya conocemos. En estadios tempranos, pues tendríamos en cuenta solo las comorbilidades o los factores de riesgo tradicionales, la posibilidad de tener factores genéticos que afecten tanto la función cardíaca como la función renal. Si ya vemos que empieza a avanzar la enfermedad renal crónica, estadios 3, 4, pues empiezan a aparecer otra serie de eventos como la anemia, las alteraciones del metabolismo calcio-fósforo, la retención de sodio y agua, la inflamación crónica. Y en estadios más avanzados, pues de forma más importante e intensa se van a ver reflejados como esa enfermedad renal avanzada tiene una implicación en esa mayor disfunción cardíaca con otras disfunciones en los otros órganos como lo conocemos claramente. Y esto pues se traduce en síntomas, hospitalizaciones, posibilidad de muerte y admisiones a la clínica. ¿Y qué pasa cuando empezamos alguno? Esto es un dato solo con el bloqueo del RAS. Digamos que una persona que no tenga enfermedad renal crónica está con el desgaste y el proceso propio del envejecimiento, con una pérdida aproximada de función renal de 1 mililitro minuto por año. Cuando tenemos un evento como tener falla cardíaca, esto va a duplicarse o triplicarse, 2 o 3 mililitros minuto año. Y si se tiene un primer evento de descompensación de falla cardíaca, vamos a empezar a ver cómo esa pendiente, y estos son ensayos ya conocidos que se repiten, donde vemos cómo hay una caída importante de esa tasa de filtración glomerular y esa asociación de lesión cardiorrenal cuando se ha tenido la primera descompensación, que si se mantiene en el tiempo va a tener este tipo de pendiente. Cuando se empieza todo ese tratamiento del bloqueo del RAS, pues hay una pequeña disminución que se va a mantener, ya que hay algunos datos. El punto del el bloquear ese RAS no va a mejorar en ese punto hasta lo que se conoce del solo el tratamiento con el bloqueo del RAS, la función renal, pero sí puede evitar que estos pacientes tengan mayor riesgo de hospitalización y deterioro de la misma función renal crónica. Y bueno, esto es lo que hemos aprendido de todos los ensayos, que creo que es muy interesante cómo desde la cardiología, creo que al igual que desde la enfermedad renal crónica, empezaron a tener ensayos positivos que fueron sumando y permitiendo que se constituya lo que hoy se conoce como ese tratamiento fundacional o terapia fundacional,
que es la que ha demostrado la combinación de ese grupo de medicamentos, esos diferentes grupos de medicamentos, desenlaces importantes en falla cardíaca, en todos esos puntos importantes para los pacientes. Y entonces ese grupo, esos 4 grupos de medicamentos o 5, que van a ser los inhibidores de la terlipresina, los ARNI y ECA o ARA2, los betabloqueadores, los antagonistas del receptor mineralocorticoide y los inhibidores del sodio glucosa transportador, pues han tenido cada uno un puntico adicional en esa mejoría en la función cardiorrenal y con mejores desenlaces en esos pacientes que tienen ya una falla cardíaca conocida, particularmente con fracción de eyección reducida. Pero miren aquí lo que les resalto. Si pensamos en cómo actúan estos 3 grupos de medicamentos, todos van a tener cambios hemodinámicos que como nefrólogos bien conocemos y si los sumamos pueden tener unos importantes variaciones que debemos conocer. Entonces aquí vemos cómo desde el punto de vista de desenlaces y disminución del riesgo en mortalidad y hospitalización, los tratamientos combinados superan a lo que en un principio fueron los tratamientos individuales. Estamos hablando por allá de finales de 1990, 95, cuando se empezaron a hablar de los betabloqueadores. Luego aquí vemos cómo otras estrategias, por ejemplo, con Vignar y ECA con betabloqueador digital, pues realmente no tenían mayor impacto que el betabloqueador solo. Luego aparecen los antagonistas del receptor mineralocorticoide asociado a los IECAS y cómo empieza a cambiar en forma tan marcada esa mortalidad y riesgo de hospitalización. Y luego con los tratamientos de los que conocemos hoy como los 4 fantásticos, pues ese riesgo claramente ha tenido un gran impacto. Entonces pasamos como en 20 años de tener esta disminución de riesgo de un 25% a tener hoy en día valores tan importantes como del 63, 67% con el tratamiento combinado. Y creo que ha sido como ese aprendizaje de ir sumando, ir mirando. Y hoy en día todos estos tratamientos o terapias fundacionales en el paciente con fracción de eyección reducida, que a mí me sorprende todo lo importante que ha sido toda esa historia del manejo de la falla cardíaca, la mayoría tienen un nivel de evidencia 1A, excepto el ARNI que tiene un nivel de evidencia 1B. Eh, y como les digo, si vamos a, todo esto lo conocemos muy bien, sabemos que los 4 grupos de medicamentos son supremamente importantes y tienen todos esos beneficios en desenlaces duros que es mortalidad y hospitalizaciones. ¿Por qué tenemos desde la nefrología, sabiendo esa importante asociación con enfermedad renal crónica, a veces tantos vacíos? Y es que es muy claro que si los pacientes tienen función de renal preservada y normal o ligeramente alterada, vamos a tener la certeza de que estamos con unos tratamientos que van a permitirnos los mismos desenlaces. Sin embargo, cuando los pacientes empiezan a disminuir su tasa de filtración glomerular y a disminuir su función renal, la evidencia es más escasa. Y como es mi objetivo que en esta presentación, como nefrólogos, cada vez tengamos más claro que hay unos efectos hemodinámicos que se van a traducir en alteraciones que debemos conocer en el potasio, en la tasa de filtración glomerular y que si lo suman van a ser un poco más marcados, pero que estamos favoreciendo todos esos beneficios de un tratamiento que se ha consolidado en los últimos 25 años. Claramente en los pacientes con tasa de filtración más reducida es menor la evidencia, pero no necesariamente menor el beneficio. En las siguientes diapositivas voy a tomarme aquí este artículo de Circulation de hace alrededor de 3 años, que me parece muy interesante cómo nos desglosa en los 4 grupos farmacológicos, teniendo en cuenta los betabloqueadores ARNI, ECARA2 y SGLT2 y antagonistas del receptor mineralocorticoide como esa estrategia fundacional, su impacto en la enfermedad renal crónica y la evidencia que tenemos. Entonces miremos qué pasa con los betabloqueadores. Medicamentos conocidos como de finales de los 90, como les decía hace un rato, la primera base del tratamiento de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida.
en donde fueron los primeros medicamentos con ensayos con números positivos. Cuando miramos en las tasas de filtración mejores, pues tenemos bastante certeza de su beneficio. Conforme hay más enfermedad renal crónica, hay menos reducción del riesgo. Aquí vemos cómo pueden ir cambiando esos números y casi no tenemos esa información en los pacientes con insuficiencia renal crónica avanzada. Tasas de filtración glomerular menos de 15. En esta segunda tablita que la vamos a ver repetida para los diferentes grupos farmacológicos, vemos cuál puede ser el impacto del grupo. Entonces aquí del beta bloqueador en la insuficiencia renal crónica realmente no hay un efecto directo, podría estar influenciado por bajo gasto si hay una disminución importante en la frecuencia cardíaca. Sin embargo, no hay una asociación entre el uso del beta bloqueador y la presencia de deterioro de la función renal. Y aquí empieza nuestro paradigma y nuestro tal vez reto de qué pasa con todo el resto de medicamentos. IECA, ARA2, ARNI. Todos son bloqueadores del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Por el mecanismo de acción donde van a actuar, van a disminuir la perfusión o van a tener un efecto vasoconstrictor de la arteriola aferente y eso tiene un impacto que como nefrólogos conocemos muy bien y va a haber una caída de la tasa de filtración glomerular. Los diferentes ensayos en los diferentes estadios de enfermedad renal crónica mostraron que hay ese beneficio que es muy parecido a ese beneficio general, tanto en todas las causas de mortalidad como en muerte cardiovascular y hospitalización por falla cardíaca, más marcado en los pacientes con función renal casi normal o ligeramente alterada, comparado con los pacientes con insuficiencia renal disminuida. Y lo que conocemos, va a haber una disminución en la tasa de filtración en forma aguda, que puede ser 5 a 10 mililitros al momento del inicio, y que si empezamos en ese proceso de titulación va a ser más marcada. Sin embargo, aparentemente ya desde aquí se empieza a hablar de ese aplanamiento o disminución de la caída de la tasa de filtración glomerular si lo comparamos con las personas que no están con este tratamiento y conocer esto que puede ser esa disminución o esa pseudo lesión renal aguda que puede aparecer si empezamos a utilizar estos medicamentos. Aquí vemos como unos puntos en los cuales deberíamos tener en cuenta de alarma. ARA2 se repite en forma similar, ese impacto que conocemos hemodinámico con los IECA, se repite con los ARA2, evidencia suficiente de que son medicamentos que están reduciendo el riesgo de los desenlaces cardiovasculares y de todas las causas de mortalidad en los diferentes estadios, incluso en estadios prediálisis, estadios 4 de enfermedad renal crónica, con ese efecto muy similar a los IECA, esa caída aguda de la tasa de filtración glomerular. Aquí dice que en los diferentes ensayos fue hasta 6.4 mililitros minuto, con una no muy clara tendencia a la aplanamiento o a la disminución en la caída de la tasa de filtración glomerular a lo largo del tiempo. En cuanto a los ARNI, la evidencia en los pacientes con función renal reducida es menor que lo que pudiéramos pensar con IECA o ARA2. Tenemos mayor evidencia con estos dos grupos, pero sin embargo, en estos pacientes en estadio 3B se sigue viendo esa disminución de riesgo tal vez menos marcada que en los pacientes con insuficiencia renal leve o moderada, pero con el mismo efecto hemodinámico o ese mismo efecto en la tasa de filtración glomerular, una caída entre 0.5 y 1 mililitros minuto que va a ser más pronunciada en el momento de la titulación y que es similar a lo que se puede estar viendo con los IECA o los ARA2. El otro grupo farmacológico también, igualmente, sabemos que está actuando en ese bloqueo del receptor, del receptor mineralocorticoide y en todo el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que va a tener un efecto hemodinámico similar. Pues tenemos que tener claro que si vamos a empezar un medicamento, si nuestro paciente lo inició, va a tener principalmente esos dos efectos de la disminución aguda de la tasa de filtración glomerular y mucho más marcado en los antagonistas del receptor mineralocorticoide el efecto de la hipercalemia.
los ensayos clínicos que sustentan el uso de este grupo farmacológico en falla cardíaca, aquí los vemos, y vemos cómo esa reducción del riesgo, para este momento ya era un estándar tener el bloqueo del RAS y el beta bloqueador cuando se utiliza el antagonista del receptor mineralocorticoide, ese plus adicional en ese desenlace de riesgo, tanto cardiovascular como de mortalidad general. Como les decía, va a haber esa caída de la tasa de filtración glomerular al momento del inicio, la titulación, que puede ir de 2,3 a 6 mililitros minuto. Cuando yo veo estos datos y tengo enfrente a mi paciente, pues si tengo esa caída de la función renal, ese aumento en la creatinina, pues debo ser capaz de transmitir a mi grupo y al mismo paciente que esto es algo que esperábamos, sino tal vez correr a retirar un medicamento teniendo en cuenta todo ese beneficio que le estoy aportando en desenlaces tan importantes como mortalidad general, mortalidad cardiovascular y hospitalizaciones. Con los antagonistas del receptor mineralocorticoide, pues surge adicionalmente el riesgo de la hipercalemia mucho más marcado que con los otros medicamentos. Desde la nefrología creo que tenemos cada vez mejores opciones de afrontar y posiblemente tratar este evento. El otro grupo farmacológico, definitivamente los ISGLT2, que creo que son las moléculas del siglo, marcando esos importantes desenlaces en diabetes, falla cardíaca y enfermedad renal crónica. Vemos cómo tienen ese beneficio en la disminución de riesgo en los dos desenlaces que hemos visto en los otros, con los otros grupos farmacológicos, igualmente muy marcado, y venimos aquí a tener cada vez mejor evidencia en esos pacientes con tasa de filtración reducida, y hoy en día tenemos datos de pacientes incluso con tasas de filtración menores a 15 que pueden beneficiarse de este tratamiento. Igualmente hemos aprendido y conocemos ese impacto hemodinámico y esa caída en la tasa de filtración glomerular. Por otro lado, la posibilidad de que nuestro paciente pueda tener algo de depresión de volumen dentro de ese proceso de agudización y de lesión renal que pudiera tener al momento de inicio o titulación en algunos casos de los medicamentos. Entonces aquí vemos cómo puede caer entre 0,3 y 4 mililitros minuto, situación que ya tenemos muy claro y muy bien identificada y no nos debe atemorizar en el momento, al contrario, sabemos si lo observamos estaríamos viendo que está actuando en forma adecuada donde necesitamos que actúe y donde se está disminuyendo esa hiperfiltración y esa lesión renal que estaba presentando nuestros pacientes en ese contexto de falla cardíaca. Y encontrar esto pues no es una razón para suspenderlo. Entonces, si vemos aquí, si estamos como con los 5 dedos de la mano, todo este tratamiento fundacional tiene un impacto en la tasa de filtración glomerular o en otro desenlace o en otra situación de la medición de la función renal. Entonces, los IECA, los ARA2, los ARNI, los antagonistas del receptor mineralocorticoide, los ISGLT2, si los sumamos de 1, de 2, de 3 mililitros minuto, vamos nosotros como nefrólogos tenerlo muy claro que eso está ocurriendo. Muchas veces en la clínica empezamos uno de estos tratamientos y esperamos que no pase nada. No, al contrario, creo que tenemos que tener muy claro que si empezamos un tratamiento vamos a tener esos cambios en la tasa de filtración glomerular y estar muy atentos a las posibles combinaciones y la necesidad tal vez de titulación de otros tratamientos como por ejemplo los diuréticos. Bueno, esto en cuanto a la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Tenemos el otro espectro que es el paciente con la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, que es casi igual de frecuente. Se estima que 45 y algunos datos hasta 50% de los pacientes cursan con este tipo de enfermedad y donde hasta el momento los dos grupos farmacológicos que más impacto han tenido han sido los ISGLT2 y los antagonistas del receptor mineralocorticoide sumado al tratamiento de la enfermedad de base. Entonces, en ellos tenemos que tener igualmente en cuenta todo ese riesgo cardiorrenal y esa posibilidad de que presenten las mismas situaciones en la alteración, en el momento de iniciarlos o tratarlos, titularlos, que van a tener igualmente la posibilidad de tener el aumento de la creatinina, la caída de la tasa de filtración o el riesgo de hipercalemia y que no por eso debemos pensar en modificar o suspenderlos.
Entonces creo que como nefrólogos, sabiendo y conociendo cada vez mejor ese impacto que va a tener fisiológico, hemodinámico en la tasa de filtración glomerular, qué desenlaces no debemos olvidar en nuestro paciente. Y ahí es donde viene aquí tener muy claro y muy en cuenta todos esos beneficios que en la mayoría de los casos están superando los riesgos. Y entonces conocemos los riesgos claramente, el riesgo de hipertensión, el riesgo de hipercalemia, el riesgo del deterioro. Algunos hablan de que lo deberíamos poner entre comillas, esa, entre comillas, deterioro en la función renal, el riesgo de cetoacidosis, comparado con los beneficios. Si un paciente está en una fase de descompensación o una fase no adecuado control de síntomas, va a tener una rápida disminución de los síntomas, va a disminuir el riesgo de que se hospitalice y estamos teniendo la gran posibilidad de evitar que ese paciente en un mediano plazo tenga mayor riesgo de mortalidad. E igualmente lo vamos a ir viendo como adicionalmente mejorar ese tratamiento y ofrecer el tratamiento fundacional en la medida que se pueda con todos los tratamientos indicados, pues nos está haciendo un proceso de nefroprotección. Entonces creo que como nefrólogos tenemos que ayudar a los cardiólogos a que se mantengan y se beneficie lograr esas metas de un tratamiento adecuado en cuanto a dosis y el tratamiento fundacional completo. Y yo creo que ustedes, al igual que yo, muchas veces nos enfrentamos a ese tire y afloje en que una persona pone un medicamento y otro llega y lo disminuye o lo modifica y nuestros pacientes muchas veces se dejan llevar por la angustia y no terminan teniendo los tratamientos y la titulación adecuada. Entonces creo que es lo que he querido transmitirles. Si revisamos un poco todo lo que les he presentado, podemos pensar y mirar, bueno, si hablamos de los IE cara 2, tal vez todos estamos de acuerdo de esos beneficios. Los ARNI pudiéramos pensar que tienen unos beneficios, pero a veces en los pacientes con tasas de filtración reducida no tenemos tanta evidencia. Los beta bloqueadores, todos claros del beneficio independientemente de la tasa de filtración glomerular. Los antagonistas del receptor mineralocorticoide, igual. Los ISGLT2 creo que tal vez también cada vez más claro ese beneficio, incluso con función renal baja o tasas de filtración muy reducidas. Quiero ya casi para finalizar, hablar un poco acerca de estos dos últimos grupos farmacológicos que serían los ARNI y los ISGLT2 y cómo se puede tener, cómo cada vez tenemos mayor evidencia en que tenemos gran sustento de que son medicamentos que, si bien es cierto, no tienen los mismos números de evidencia de beneficio en pacientes que en pacientes con función renal normal, no tenemos evidencia de que tengan daño. Entonces aquí algunos ensayos, eh, ensayos aislados, por ejemplo alrededor de 800 pacientes, dos estudios, utilizando ARNI dentro del tratamiento del paciente con enfermedad renal crónica avanzada, tuvo desenlaces positivos que los estamos viendo acá, con unos desenlaces em, que fueron los de hipotensión, hipercalemia o angiedema, que no fueron mayores a los encontrados con los pacientes en tratamiento sin el tratamiento. Es decir, podemos pensar que no habría un mayor riesgo de utilizarlos y tal vez sí tenemos ese beneficio. Aquí vemos algunos, este es la gráfica de Forest Plot de este ensayo, donde nos muestra que hay una tendencia a que sea mejor utilizar en estos pacientes con falla cardíaca y fracción de eyección reducida el ARNI, igual que en pacientes, similar a lo que podríamos encontrar en pacientes con función renal normal. En cuanto a los ISGLT2, creo que, como les decía, son las moléculas tal vez más importantes de los últimos 20 años, todos esos beneficios en los diferentes escenarios en donde se han ensayado y que se sostienen incluso a pesar de las tasas de filtración glomerular disminuidas, creo que nos permiten tener hoy en día la clara seguridad de que utilizarlas en ese paciente que tiene la comorbilidad cardiorrenal no debe ser una contraindicación, sino al contrario, una indicación. Aquí solo para recordar cómo esa curva, esa caída, una vez se cae la tasa de filtración glomerular inicial,
con y sin enfermedad renal crónica, gráficas del estudio de Emperor. Como vemos, se aplana esa caída de función renal que con los pacientes en insuficiencia cardíaca puede ser hasta el doble o el triple de lo que hablábamos en comparación con la población general, cómo se va aplanando y cómo a lo largo del tiempo puede ser incluso, aquí vemos pacientes sin falla renal al momento del inicio del estudio, como puede ser hasta 2.4 mililitros minuto por año menor que en los pacientes sin el tratamiento. Y esta es una gráfica que a mí me parece muy llamativa y muy importante tener en cuenta, que ese efecto de la disminución en la tasa de filtración glomerular es un efecto farmacológico, que es el que nosotros queremos poner, queremos tener, y que si lo vemos estamos viendo que está funcionando el tratamiento. Entonces, al final del ensayo del Emperor, se evaluó qué pasaba con esa tasa de filtración en los pacientes que suspendían el tratamiento para el momento de la evaluación. Y miren cómo esa caída de la tasa de filtración que venían tanto en el placebo como en el grupo de tratamiento, cómo mejora en el paciente que se suspende temporalmente esa empaglifosina, es decir, es un efecto del medicamento. Sin embargo, en el que venía en placebo sigue cayendo. Entonces, claramente es un efecto del medicamento que puede verse disminuido, que si yo lo suspendiera pensando en que sea algo beneficioso, no va a ser así porque nuestro paciente entraría en ese brazo placebo. Tenemos evidencia cada vez más clara que incluso en tasas de filtración glomerular muy bajas tiene esos efectos cardiovasculares. Y aquí les voy a mostrar unos cuantos diapositivas acerca de este ensayo de dapaglifosina publicado a finales del año pasado en el Congreso Americano, donde ensayaron incluso en pacientes por debajo de 15 mililitros minuto que no entraron a diálisis, que no habían entrado a diálisis, cómo se comportaba, y teníamos ese desenlace cardiovascular compuesto. Esto fueron pocos pacientes, si no estoy mal, cerca de 81, en donde tener el tratamiento con dapaglifosina, incluso tasas de filtración disminuidas, permitían tener desenlaces renales y cardiorrenales. Entonces creo que cada vez conocemos más la importancia, creo que esto lo voy a pasar un poco más rápido. Incluso tenemos sugerencia de que en los pacientes con enfermedad renal crónica en diálisis peritoneal puedan tenerse beneficios adicionales a nivel del peritoneo que puedan favorecer una mejor diálisis y una preservación de la membrana peritoneal, cosas que todavía pues están en estudio, pero yo creo que lo podemos considerar. Entonces, ¿qué estrategias tenemos que tener desde la nefrología? Creo que adoptar este secuenciamiento rápido que están proponiendo los cardiólogos de iniciar los medicamentos de acuerdo a la condición en la forma más rápida posible, iniciar esa titulación para que alrededor de un mes, ojalá nuestros pacientes tengan ese tratamiento fundacional completo, debe aplicarse en nuestros pacientes también con enfermedad renal crónica. Entonces, tener en cuenta que el ISGLT2 tal vez el que menos impacto hemodinámico tenga, pero en la creatinina lo va a tener. Luego, ir titulando el uso de los antagonistas del receptor mineralocorticoide, el ARNI y el beta bloqueador, de acuerdo al estado y la tolerancia, ir aumentándolo. Y titulando, llevando a las dosis que han demostrado los desenlaces que hemos revisado. Y para finalizar, pues yo quisiera que recordáramos y tuviéramos muy en cuenta este protocolo de día de enfermo. Yo creo que por lo menos en la práctica clínica cada vez es más frecuente que las personas lleguen un poco más descompensadas ante eventos de enfermedad aguda como fiebre, deshidratación, diarrea, eh, y vemos cómo estos medicamentos que estamos y que sabemos claramente cómo y en dónde actúan y los riesgos, también deberíamos instruir tanto a los pacientes como nuestros grupos en urgencias de la importancia de identificar y suspenderlos tal vez en forma transitoria. Pero siempre tener en cuenta que no es que estos medicamentos estén enfermando más a nuestros pacientes. En ese momento agudo, considerar suspenderlos, pero que en cuanto se pueda, se dé la indicación de reiniciar, y no como a mi paciente que les contaba, que tuve hospitalizado hace poco, se mantuvo en el tiempo sin los tratamientos y tuvo un nuevo evento de descompensación de la falla cardíaca. Y entonces, si conocemos que pueden en cualquier momento pues haber condiciones de deshidratación, hipovolemia, hipotensión, fiebre, revisar
y dar esa indicación de suspender temporal o transitoriamente los medicamentos que puedan afectar ese estado hemodinámico y en ese momento favorecer complicaciones. Aquí la otra estrategia es como estar muy de la mano con nuestros grupos de cardiología. Creo que la tendencia mundial es a considerar esa formación de unidades cardiorrenales, tal vez desde el punto de vista administrativo, no sea una tarea fácil, particularmente deben encajarse pues muchos factores y no creo que estamos en ese proceso de la integración más oficial, pero como ser muy amigos de nuestro grupo de cardiólogos que tengamos cerca, entonces que todos tratemos de hablar el mismo idioma, de mantenernos al tanto acerca de las complicaciones, de poder ser más que un tire y afloje, sino un grupo integrado que pueda mantener esos tratamientos en el tiempo y así prevenir todas estas complicaciones y riesgo de hospitalización. Aquí nuevamente les recuerdo cómo esa terapia fundacional, ya claramente evaluada en la vida real, tiene unos beneficios muy importantes y creo que se trasladan igualmente a los pacientes con y sin, y creo que en forma más importante a los pacientes con enfermedad renal crónica, y cómo mantener esa terapia fundacional va a tener esos efectos positivos aditivos, va a favorecer la tolerancia, va a evitar las complicaciones, que si lo conocemos y lo manejamos, vamos a tener esos, miren esos desenlaces: reducción relativa del riesgo de 34%, reducción absoluta de 8,1 con un número necesario a tratar de 12. Y creo que esto se mantiene incluso en pacientes con tasas de filtración bajas. Como mensaje final quisiera dejarles que como nefrólogos debemos conocer que estos tratamientos idealmente deberían darse, yo digo, en combo. Esa terapia fundacional, ese nombre de fundacional, Cuatro Fantásticos, debemos tenerlo muy claro de todos esos beneficios, de ese impacto que pueden tener al momento de iniciarlos, que vamos a ver cambios en las tasas de filtración glomerular. Sin embargo, esa disminución supera con creces a mediano y largo plazo los riesgos y le va a permitir a nuestros pacientes una mejor calidad de vida, menos posibilidad de hospitalizaciones y menos posibilidad de morir, que va a disminuir no solo el riesgo cardiovascular, sino también lo que a nosotros nos importa: cuidar nuestra función renal a largo plazo, disminuir las hospitalizaciones y mejorar la calidad de vida. Bueno, creo que esto era lo que les quería contar y bueno, muchas gracias por su atención. No, al contrario, muchas gracias, doctora Erika. Y pues ahora pasaremos a la sección de preguntas y respuestas, las cuales nuestra audiencia pues sin duda tuvo una gran cantidad de preguntas, las cuales las unificaremos, aquellas preguntas que se puedan consolidar en solo una. Y pues bueno, iniciaremos con ellas y felicitar a la doctora por esta gran charla, la cual fue muy amena, llena de evidencia, ya que, como bien comentó, ¿no? En la actualidad estas terapias existentes son los agentes farmacológicos angulares para tratar la falla cardíaca en los pacientes con enfermedad renal crónica. Sin embargo, como bien comentó, ¿no? Los estudios se limitaban en aquellos pacientes que se encontraban hasta el estadio 3 de la enfermedad, ya que pocos estudios habían incluido aquella población abandonada de la enfermedad renal crónica, ¿no? En las etapas avanzadas, 4, 5, los pacientes que recibían diálisis. Sin embargo, esto limitaba pues la evaluación de la seguridad y eficacia de estas terapias. Pero ahora una muestra de lo que está pasando ahora es con, por ejemplo, con los ISGLT2, ¿no? Donde pronto veremos los resultados finales en aquellos pacientes con tasas menores de 20, incluso tasas menores de 15, y que se encontraban en terapia sustitutiva de la función renal. Y como bien comentó, ¿no? En etapas avanzadas puede ser menor la evidencia, pero no menor el beneficio. Y sí es muy importante tenerlo, ya que muchas veces estas terapias existentes se omitían con frecuencia debido a las preocupaciones, como bien dijo, de los efectos adversos, la caída de la tasa de filtrado glomerular. Sin embargo, dado que estos beneficios significativos de estas terapias, pues estos posibles efectos secundarios no deberían representar una barrera para pacientes con enfermedad renal crónica, ¿no? Entonces, pues empezaremos con la primera pregunta, y una de ellas nos pregunta el doctor Jorge Eduardo. Nos dice que si
como parte de de las terapias que tenemos, de la terapia fundacional, como usted nos comentó, quizás si se ha considerado dentro de los estudios los inhibidores de endotelina como una opción dentro de de la terapia en los pacientes con enfermedad renal crónica y falla cardíaca. Creo que dentro de lo que hemos revisado no hay una evidencia que sustente el uso de este grupo farmacológico. Hay ensayos con vericiguat, pero también excluyen los pacientes con tasas de filtración de menos de 45, cuyo efecto adicional no está muy claro. Tal vez sean en algunos pacientes seleccionados. Creo que por ahora tratar de mantener este tratamiento fundacional con estos cuatro grupos farmacológicos es lo que debemos mantener e intentar. Claro, de acuerdo, doctora. También nos pregunta Alfredo Condori. Bueno, la felicita por su ponencia desde Bolivia y nos pregunta si la finerenona tendría el beneficio en este paciente. Los ensayos que ya los conocemos de Fine Arts, del ensayo con fracción de eyección preservada, fueron que el estado en cuanto a la función renal, ensayo fue neutro, no hay mayor riesgo de deterioro. Creo que es una importante herramienta en estos pacientes y uno puede pensar que si se comportan igual que otros antagonistas del receptor mineralocorticoide, vamos a tener esos efectos renoprotectores en esa población con fracción de eyección. Por ahora, tenemos la evidencia en fracción de eyección preservada. Y muy ligada a esta pregunta también, Verónica Petrov, eh, la pregunta que hace es, ¿qué consideración tienen los agonistas de los GLP-1 en este grupo de pacientes? Los antagonistas del GLP-1, pues agonistas, sí, nos están mostrando una información muy importante en falla cardíaca. El ensayo SELECT fue positivo en esos pacientes con obesidad. No hay con tasas de filtración glomerular mayores a 45. Entonces, en ese grupo de pacientes podríamos pensar que no habría, tendríamos el beneficio adicional o esos, que es otra de las causas de falla cardíaca, particularmente con fracción de eyección preservada. No habría ¿por qué no considerarlo dentro del tratamiento? Creo que los resultados también del ensayo FLOW nos dan como esa tranquilidad de tener ese beneficio renal y como si lo sumamos todo, pues esto es eso que se ha llamado el complejo cardio-reno-metabólico. Definir en qué pacientes puede tener un mayor beneficio, tal vez los pacientes con mayor obesidad, si son diabéticos con mayor descompensación o mal control metabólico, pues van a irse sumando a ese beneficio de evitar hospitalizaciones y deterioro de la función cardíaca. Como tal, hasta el momento no están haciendo parte del tratamiento fundacional. Pero creo que si sumamos obesidad, si una persona tiene falla cardíaca y obesidad, pues tratar la obesidad va a mejorar ese desenlace cardiorrenal. Entonces creo que es cuestión de ir individualizando la comorbilidad de nuestros pacientes y ese potencial beneficio y siempre pensar en ese por qué no. A mí siempre me ha gustado preguntarme es por qué no, qué me detiene a que yo considere utilizar un grupo adicional, tal vez los efectos adversos, los no la poca evidencia, pero sí pensar siempre por qué no lo intento. Bueno, Claro, y eso, aquí reforzando también el comentario, como dicen la doctora Erika, hasta ahorita, como bien comentan, ¿no? Dentro de los agonistas GLP-1, hasta ahorita la evidencia sugiere que puede mejorar los síntomas y las exacerbaciones de la insuficiencia cardíaca, pero en los pacientes con fracción de eyección preservada, ¿no? Ya que por ahora en los fracción de eyección reducida, enfocado únicamente en la falla cardíaca, por ahora se requieren más datos, ¿no? De datos más definitivos para tratar en ese grupo de pacientes. Pero como dice, no realmente ver al paciente como falla cardíaca, enfermedad renal crónica, sino todos los efectos acumulativos que tienen estas dos condiciones, ¿no? Y de ahí los beneficios que se pueden obtener. También, doctora, tenemos por parte del doctor Carlos Ponce, ¿qué experiencia tiene usted manteniendo los ISGLT2 con los antagonistas del receptor mineralocorticoide en aquellos pacientes que se encuentran con tasas de filtrado glomerular menor de 20? yo creo que es una pregunta muy interesante y creo que es algo que
nos ha sorprendido en forma positiva, pues estamos sumando dos medicamentos que tienen un impacto en la tasa de filtración glomerular. Sin embargo, vemos que hay menos riesgo de hipercalemia. Se suma la disminución de la caída perdón, se suma la disminución de la albuminuria porque estamos modificando por dos vías muy diferentes ese estado hemodinámico y el cambio en la albuminuria se puede ver mucho más marcado. Y la experiencia es que estos pacientes, si bien caen en el número de la tasa de filtración glomerular, se ven mucho mejor. Están menos congestivos, menos necesidad de hospitalizaciones, se sienten bien. Y creo que la combinación, tal vez el menos riesgo de hipercalemia es lo que más me ha motivado a mantener esta combinación en esos pacientes, incluso con tasas bajas. Acuerdo totalmente, doctora. Y bueno, también por último, continuando con esta misma pregunta que le habían realizado sobre los ISGLT2, pregunta la doctora Lucelena, en aquellos pacientes que ya progresan después, que están anúricos, ¿continuarlos o suspenderlos? Ahí todavía tenemos la falta de la evidencia. Teóricamente los ISGLT2 van a mucho más allá del efecto renal. Tenemos receptores de ISGLT2 cardíacos, eh, cerebrales, gastrointestinales. Posiblemente esos receptores cardíacos puedan tener un efecto que se va a mantener en el tiempo independientemente de la función renal residual. Todas estas teorías acerca de la mejor utilización de las cetonas para el manejo el manejo energético del miocardio pueden traducirse en esos beneficios tan marcados en la percepción de la disnea, en la evitar las hospitalizaciones. Pero si somos honestos en estos pacientes con tasas de filtración disminuida, en diálisis todavía no tenemos evidencia. Lo que se ha transmitido es que si la indicación se mantiene y no se hace daño, podríamos continuarlos. Pero si tenemos algún efecto adverso relacionado con el medicamento, suspenderlo. Por ejemplo, cetoacidosis, por ejemplo, hipoglicemia, que es muy poco frecuente, pues tal vez uno pudiera decir es el riesgo y no esto nula evidencia de mantener ese tratamiento en el tiempo. Pero en los pacientes incluso por encima de 20, creo que tenemos toda la confianza de continuarlo y mantenerlo o que no estén en diálisis. De acuerdo. Y finalmente, doctora, la doctora Úrsula Cáceres nos dice, bueno, ya nos presentó igual al final un esquema muy bonito sobre las estrategias, ¿no? De cómo iniciarlos, que el inicio del tratamiento combinado, ¿no? Y ella, su pregunta va relacionada a esto, que si existe una dosis mínima eficiente de estos cuatro fantásticos que evite dentro de los efectos adversos o a veces que nos limita lo que es la hipotensión. Los cardiólogos creo que nos enseñan mucho acerca de hipotensión. Si la hipotensión no es sintomática, si una persona tiene una fracción de eyección reducida, pues no va a tener el impacto, la capacidad de transmitir esa fuerza del miocardio a través de la arteria. Entonces no podemos esperar una tensión arterial alta en una persona con fracción de eyección reducida. Si yo inicio estos medicamentos, pues va a verse el efecto de la hipotensión. Ahí tenemos que estar muy pendientes del estado general del paciente, si su estado neurológico Sí, es bueno, mamá. si está bien Pati tiene perfundido, si está 4 juegos caliente. de sábanas Ivy, para esa cama. Dos beige, Yo una tengo blanca también. y una naranja. Ivy, Bueno, están nuevas. Y yo no me voy a comprar por ahora porque tengo 3 juegos chicos. Creo que ¿Lo ahorita le es? mandamos un mensaje a Vivi. 3 juegos de Ya. una clase. Vivi, creo, a ver. bueno, entonces estaba diciéndoles que no nos asustemos por la hipotensión, veamos el estado general del paciente, la perfusión, si está caliente o no, si está orinando o no, si está activo o no. Si la hipotensión está relacionado con esos síntomas de bajo gasto, pues tenemos que pensar en modificar las dosis. Pero si estamos viendo un paciente más activo, más perfundido, con una mejor percepción de la disnea, pues estamos haciendo las cosas bien. Las estrategias que proponen, pues desde ese tratamiento de titulación rápida, está iniciar primero el ISGLT2, que es que menos impacto hemodinámico tiene. Si el paciente está congestivo, considerar el antagonista del receptor mineralocorticoide por el efecto diurético y empezar a titular el ARNI o el ARA2 o el IECA a dosis bajas, que son las que
nos permiten titular. Entonces, empezar con Arni 50 2 veces al día, o Candesartán 4 miligramos diarios, e irlo titulando idealmente en forma pronto, teniendo en cuenta la percepción del estado del paciente, no solo la tensión. Yo creo que todos vemos que estos pacientes tienen 80-40 de tensión y muchas veces entran riendo, felices, contentos, ya sin edemas, y nosotros los vemos bien. Creo que es mucho más allá de ese numerito mágico de la atención que podamos mantener el tratamiento en el tiempo de la terapia fundacional. Totalmente, doctora Erika. Y pues bueno, aquí finalizamos ya ahora con esta sección de dudas y preguntas, uniéndome a las felicitaciones de toda la audiencia. Sin duda fue una ponencia donde hubo una gran retroalimentación, una gran ponencia, la cual fue muy esquemática con los casos clínicos que nos presentó, doctora. Y pues cerrar que pues, cada vez que pasa el tiempo hay una base cada vez mayor de evidencia con estas nuevas terapias. Y que algo importante también es pues esta formación de unidades cardiorrenales que ahora se están generando pues en diferentes partes del mundo, ¿no? Ya que incorporar a los especialistas en cardiología y nefrología en las vías de atención multidisciplinarias, pues es un enfoque importante para optimizar y mejorar la calidad de la atención prestada a estos pacientes que tengan esas condiciones, ¿no? Realmente no estamos peleados con ninguna especialidad, al contrario, nos unimos ahora para el manejo de estas terapias de forma conjunta, ¿no? Y pues bueno, sin más por el momento, agradezco la invitación al SLAM para poder moderar esta sesión y le cedo la palabra a doctor Darío. Muchas gracias, doctora Erika. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Erika. Juan Daniel, una excelente ponencia, una excelente moderación y una charla muy cortita, muy específica. Nos diste las perlas que necesitábamos de un tema que es muy amplio, muy bien resumida. Excelente la ponencia. Enseguida vamos rápidamente para no quitar mucho tiempo ya a la audiencia. Pues recuerden solo que nosotros tenemos en la SLAM pues beneficios, ¿no? Para todas las personas que se afilien al SLAM, en los que van a tener beneficios de afiliaciones conjuntas con la Sociedad Europea, ¿no? Con la Sociedad Internacional y o juntas, de acuerdo a las gráficas que están viendo ahí, a los costos, pero más importante que estos precios y este beneficio en precios es que van a poder acceder a las becas para los fellowships y a los grants y por supuesto a los descuentos que tenemos con los congresos, con estas otras instituciones. Luego, recordarles que el 2 de abril vamos a tener el programa educativo anual, dialogando con expertos con el doctor Claudio Mascheroni sobre mecanismos moleculares de la acción natriurética. Tendremos como moderadora a Carolina Vázquez de Paraguay. Va a ser una excelente charla, también con un muy buen nivel. Enseguida nosotros luego tendremos el 26 de abril con el tema de nefritis lúpica y nefropatía IgA con el doctor Juan Mejía y el doctor Hernán Trimachi de México y Argentina, de México y Argentina en ese orden, perdón, y como moderadores el doctor Oscar Novoa y Carolina. Recuerden que tenemos en el Instituto SLAM el programa y el curso de hipertensión arterial y riñón, estrategias en la práctica clínica. Este curso va a iniciar el jueves 8 de mayo del 2025, está muy a tiempo para inscribirse y va a ser un curso muy práctico y muy didáctico, ¿no? Con la Asociación Colombiana de Nefrología está planificado el congreso en las fechas del 3 de mayo del 2025, pero también va a haber el taller de nefrología intervencionista que será desarrollado en coordinación con la doctora Vanessa Villavicencio y ponentes de mucha experiencia. El 3 de mayo estaremos en Medellín, entonces esperando desde este congreso, ¿no? Luego tenemos nuestro gran congreso de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología, que será del 27 al 30 de agosto. Les esperamos aquí en Ecuador, en Guayaquil, en donde están muy prontos para que hagan sus inscripciones y obtengan sus beneficios como socios. La segunda fecha va a ser desde el 1 de junio del 2025 créanme que el programa está muy de lujo, muy interesante.
Creo que no le va a pedir ningún favor a un americano de nefrología. Muchos dirán que estoy exagerando, pero en verdad está así hecho el programa científico y esperamos pues tenerlos. Recuerden que para este congreso del SLAN estamos recibiendo ya los trabajos libres, ¿no? Pueden yo enviarlo, accedan al sitio web en la página del SLAN, en el www.congresosdeslan.org y pueden enviar sus temas libres para que puedan participar como con la presentación de pósters o con presentaciones orales. Por supuesto, habrá una excelente evaluación. Eso es lo que quería decirles. Me despido pues con este código QR que pueden ingresar para que se enteren de los detalles del Congreso de la SLAN en agosto en la ciudad de Guayaquil y también pues ingresando a congresoslan.org. Muchísimas gracias por su atención. Esperamos que como siempre este haya sido de mucha producción para enriquecer su conocimiento científico y les esperamos en nuestro próximo miércoles de SLAN. Muchas gracias y buenas noches a todos. Felicitaciones, doctores.